Porción bíblica, Vallequet congregó y Pecudei cuentas. La 10ª y la 11ª sección del libro de Éxodo comienzan con Moche bajando del monte Sinaí por tercera y última vez e inmediatamente congrega al pueblo hebreo. Moche les informa que Elohim los ha perdonado por el pecado del becerro de oro y les ha instruido que construyan un tabernáculo como señal de su perdón. Luego les informa a quién se había designado para ocuparse del funcionamiento y transporte del tabernáculo. Habiendo concluido el relato de cómo los artesanos hicieron los diversos componentes del tabernáculo, la Torá procede a describir cómo estos mismos artesanos hicieron las vestimentas sacerdotales y cómo finalmente fue levantado el tabernáculo. Primera parte, domingo. Éxodo capítulo 35, versículos del 1 al 29. El descanso en Shabbat. Resumen. Moche antecedió sus instrucciones del tabernáculo, recordando al pueblo hebreo que deben de cuidar el Shabbat. No deben dejar que su entusiasmo por construir el tabernáculo lo lleve a transgredir el séptimo día. Después de que Moche le dijo al pueblo lo que se necesitaba para construir el tabernáculo, la gente comenzó a traer sus contribuciones. Comentario, primera parte. Cada semana es una repetición a nivel espiritual de la semana de la creación. Elohim vuelve a crear al mundo durante los 6 días de trabajo y descansa cada Shabbat. Elohim descansa al volver a experimentar la idea original que dio lugar a la creación del mundo. Durante los 6 días originales de la creación, Elohim atendió los detalles de la ejecución de sus diseños. Luego de que el maestro arquitecto completó su obra maestra, la examinó y la revisó como la realización de su plan. De este modo, durante los 6 días laborales, el mundo es recreado por la energía creativa de Elohim, mientras que en Shabbat el mundo es creado por la energía reposada de Elohim. Shabbat es experimentar la creación como una morada divina que hemos trabajado en hacer durante la semana. Entramos en ese estado de conciencia absteniéndonos de hacer labores creativas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, un Shabbat de reposo completo para Jehová. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Antes de empezar la obra del Ohel Moel, repite la importancia del Shabbat para que el pueblo esté bien concientizado de que el mandamiento del Shabbat tiene prioridad sobre la construcción del tabernáculo. Esto nos enseña que el hombre tiene una tendencia de fijarse más en su tarea que en el dador de la tarea. El Eterno está entregando a Israel la posibilidad de desarrollar sus cualidades creativas, lo cual es muy atractivo para el hombre. Por esta obra, los hijos de Israel se sentían apreciados y realizados. A todos nos gusta construir algo propio. El hombre se siente realizado en su trabajo cuando puede producir algo, y especialmente si puede producir algo para el Eterno. El varón valora tanto su trabajo que corre peligro de olvidar las prioridades mayores, como es la esposa y la familia. Corrían el peligro de olvidar al Eterno por causa de su devoción a la obra del Eterno. Esta es una tentación para todo obrero del Eterno, olvidar al Eterno para dedicarse a la obra del Eterno. En este caso, el remedio contra ese peligro es poner el Shabbat por encima de la obra del Eterno. En el Shabbat el obrero suspende sus obras y se dedica a alabar, orar y tomar el tiempo con el Eterno estudiando su Torah. Esto le ayuda a mantener su relación con el Eterno por encima de su trabajo para Jehová. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat.
La razón por la que no se puede encender fuego en Shabbat es que el fuego interviene en la creación cambiando los elementos. De esta manera se acuerdan de que están sometidos al Creador durante el Shabbat. No pueden poner más leña en el fuego ni añadir aceite a una lámpara ardiendo, que fueron encendidos antes del inicio del Shabbat. Los mandamientos fueron dados para vivir, no para morir, como está escrito en Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Jehová. Los elegidos entre las naciones pueden encender fuego en Shabbat, pero si voluntariamente optan por cumplir este mandamiento, serán bendecidos por ellos. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda a Jehová. Oro, plata y bronce. Esto nos enseña que las ofrendas que son dadas por la coacción de los líderes no sirven ni para agradar al Eterno ni para la obra del Eterno. Las ofrendas agradables al Eterno son las que vienen de los corazones alegres y generosos. 2 Corintios 9:7 dice: si un líder predica de una manera que los oyentes sienten una obligación de dar ofrenda, no deben hacer caso. Su forma de sacar dinero del pueblo no es conforme al corazón del Eterno y posiblemente tiene motivos impuros detrás de esta coacción. Una ofrenda no puede ser dada por obligación o con mala gana. Esto también nos enseña acerca de la importancia del respeto a la propiedad privada. Aunque el Eterno sea el dueño de todo el oro y toda la plata, Él respeta la administración individual de esos bienes y solo recibe las ofrendas voluntarias. Hasta el día del juicio, cada uno tiene la libertad para decidir qué hacer con los bienes que tiene bajo su administración. En el hebreo no existe la palabra tener para decir yo tengo. Se dice yetz li, que significa hay para mí. Esto nos enseña que todo lo que existe es del Eterno y nosotros solo somos administradores de sus bienes. Sin embargo, el Eterno respeta nuestra administración de sus bienes porque nos ha delegado esa autoridad y no la puede violar, y no nos es quitada hasta el día del juicio, cuando vamos a entregar cuentas de cómo hemos administrado sus bienes. El tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. En 5 ocasiones son enumerados todos los objetos del Mizcán. Esto nos enseña que esta casa es muy importante para el Eterno y que Él desea que nos fijemos en cada detalle de ella. De esta manera abrimos nuestras mentes para poder recibir las revelaciones espirituales que están escondidas detrás de estos objetos sagrados. El arca y sus varas, la cubierta y el velo de la cortina. Los 9 objetos más sagrados del tabernáculo representan las 9 manifestaciones del Espíritu del Mesías en la congregación mesiánica. El que tiene el ministerio de Melquisedec puede servir en el tabernáculo celestial. El que ha recibido el Espíritu del Mesías, que fue dado después de la resurrección, podrá servir en cada uno de los objetos de ese tabernáculo celestial con estas manifestaciones sobrenaturales. La manifestación inferior es la de hablar sobrenaturalmente en otros idiomas, hablar en lenguas. Esta manifestación está simbolizada por la puerta de entrada del atrio y en el altar de bronce. Son los objetos más lejanos del lugar santísimo. La manifestación superior es la palabra de sabiduría representada por la cubierta del arca donde está el trono del Eterno. Las 9 manifestaciones espirituales están mencionadas en 1 Corintios 12 en el mismo orden que
cuando los objetos del tabernáculo fueron presentados por primera vez a Moche. Sin embargo, vemos que hubo un cambio de orden entre la revelación celestial y la misma construcción. Cuando Bezalel construyó estas cosas, empezó con el tabernáculo y luego siguió con los objetos sagrados, según como vemos en esta porción de la Torá. Pero Yeshua respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las escrituras, ni el poder de Elohim. Estas dos cosas son vitales para no equivocarse. Si uno no conoce las escrituras, va a errar en la vida. Y si uno no conoce el poder de Elohim, también va a errar en la vida. Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu revelan el ministerio del Mesías Yeshua. En las 9 manifestaciones encontramos 2 ingredientes básicas: palabras y poder. Estas dos corresponden al fuego que tienen los 2 ingredientes: luz y calor. Las manifestaciones son canales por medio de los cuales el Eterno puede dar al hombre revelaciones de su luz y manifestaciones de su poder, como está escrito en Marcos 6:2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros? ¿Qué hace con sus manos? Lo que sale del Mesías es sabiduría y poder. Estas dos cosas fueron canalizadas por las 9 manifestaciones sobrenaturales que estaban operando por medio de Yeshua en todo su ministerio. En Lucas 5:15 está escrito: y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Vinieron para oír la revelación sobrenatural y para recibir el poder sobrenatural, la luz y el calor. Todas estas manifestaciones que venían por medio del Espíritu del Mesías fueron activadas por su amor en 2 direcciones: amor hacia el Padre Celestial, que le había dado la orden de dar al mundo estas cosas, y amor al hombre necesitado de la revelación y el poder del cielo, como está escrito en Mateo 14:14. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. En Marcos 6:34 está escrito: al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los relatos citados de Mateo y Marcos hablan del mismo evento en la vida del maestro, que él obtuvo compasión de la gran multitud y sanó a sus enfermos. Y en Marcos dice que tuvo compasión de la gran multitud y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que el motor detrás del ministerio del Mesías de dar poder y revelación al pueblo fue el amor y la compasión que sentía por ellos. En Mateo 15:32 está escrito: entonces Yeshua, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. En Mateo 20:34 está escrito: entonces Yeshua, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Todas las enseñanzas y los milagros que Yeshua hizo fueron hechos por amor y compasión. Si amamos a las personas necesitadas del conocimiento de las Escrituras y del poder de Elohim, vamos a buscar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu para poder suplir sus necesidades. El pueblo no necesita solamente conocimiento intelectual de la Torah. El pueblo necesita palabras llenas del Espíritu y de vida, como está escrito en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado. Son espíritu y son vida. En Juan 7:46 está escrito:
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Si amamos a las personas necesitadas de sanidad en sus cuerpos y liberación de los demonios, buscamos las manifestaciones espirituales para poder sanarles y liberarles, como está escrito en Mateos 8:16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. En Juan 14:12 está escrito: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras él las hará también, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. En Hechos 5:14-16 está escrito: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Kefa, Pedro, siquiera su sombra o radiación cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El ministerio del Mesías se revela en las 9 manifestaciones del Espíritu. Si no buscamos estas manifestaciones con fervor, no vamos a poder ser discípulos fieles del Mesías Yeshua, porque un talmid, discípulo, hace lo mismo que su maestro. Ser seguidor del Mesías no es solamente seguir la Torá como él la siguió, sino también vivir en la esfera espiritual de manifestaciones sobrenaturales en la cual él vivía. Aquí hace falta que el pueblo creyente en el Mesías se arrepienta y humildemente reconozca que ha recibido demasiada enseñanza de maestros que no están llenos del espíritu del Mesías y que se mueven solamente en el área intelectual y no en su espíritu, porque están espiritualmente muertos. Hemos dejado lo espiritual por lo intelectual. Necesitamos arrepentirnos de esto y volver al Padre buscando las verdaderas manifestaciones del Mesías para que Él pueda ser revelado al mundo necesitado a través de nosotros. Cuando hablamos, la Torá de nuestras bocas tiene que salir el espíritu de la Torá, porque la letra de la Torá mata, pero el espíritu de la Torá da vida. Es bueno dar dinero y consolar a los enfermos, pero es mejor sanarlos. Es muy bueno enterrar a los que mueren antes de tiempo, pero es mejor resucitarlos. Si no nos arrepentimos de la autosuficiencia en nuestra vida cómoda, no vamos a ser parte de esa redención final, en el cual el Eterno hará mayores milagros que cuando sacó a nuestro pueblo de Egipto. ¿Dónde está nuestro fuego para obtener las manifestaciones del Espíritu? Estamos más interesados en decir las palabras hebreas correctas que fluir bajo la unción del Mesías. Estamos más interesados en decir Ruach en lugar de espíritu, que es la misma esencia de las cosas celestiales. Entonces hemos caído en la trampa de fijarnos más en las apariencias que en las cosas verdaderas. Hemos dejado de anhelar los dones del Espíritu y solo alimentamos nuestras mentes con conocimiento intelectual. Este es el primer paso en el camino de la apostasía: adorar las cosas creadas en lugar del Creador. Entonces es tiempo de arrepentirnos. La esencia del judaísmo no se encuentra fuera de Yeshua, sino bajo la unción de Yeshua, aunque yo no soy judío. Esa unción fue la que inspiró la Torá, y esa unción fue dada a Yeshua. Esa unción es Mashiach, el Mesías, y es dada a todos los que creen en Yeshua, el Mesías, conforme a las Escrituras, para que vivan una vida sobrenatural en todo momento. El judaísmo es una religión más. Yo soy seguidor del Mesías Yeshua.
En el nombre del Mesías hago un llamado a todo el mundo creyente en el Mesías de salir del intelectualismo y volver a las sendas antiguas en las cuales anduvieron nuestros antepasados. Es tiempo de clamar, es tiempo de ayunar, es tiempo de orar durante horas hasta que el Eterno derrame su poder. ¿Por qué no vivimos esos milagros mayores que el Mesías nos prometió? Porque estamos buscando las cosas de la mente en lugar del espíritu. En lugar de buscar la revelación que el espíritu está dando de la Torá, estamos tragando enseñanzas intelectuales como si fueran palabras reveladas del cielo. Por esta razón, algunos han salido de nosotros y ahora están negando a Yeshua. Salieron del espíritu y cayeron en la mente. Prefirieron el árbol del conocimiento antes que el árbol de la vida. Ay de nosotros si solamente predicamos palabras. Ay de nosotros si solamente aprendemos las cosas de memoria. Ay de nosotros si vivimos una fe sin milagros. ¿Cómo el mundo va a conocer a Yeshua si no mostramos que nuestro mensaje es verdad mediante el poder del Espíritu? En Mateo 9:6 está escrito: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hay tres puertas. Hay una representando un nivel más alto de santidad y de gloria, como está escrito en 1 Corintios 14, del 27 al 30. Si alguno habla en idiomas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete, pero si no hay quien interprete, que guarde silencio en la congregación y que hable para sí y para Elohim. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Los que hablan sobrenaturalmente en otros idiomas e interpretan estos idiomas están sirviendo en el atrio, el nivel más bajo en el tabernáculo celestial. El nivel de la profecía es superior que el nivel de hablar en otros idiomas. Por eso, los que tienen profecía tienen preferencia sobre los que hablan en otros idiomas e interpretan en la congregación, porque al moverse en el nivel del lugar santo pueden transmitir al pueblo como está sucediendo en el cielo, pero el nivel de la revelación es superior al nivel de la profecía. La revelación está relacionada con la Torá, que está dentro del arca. Por lo tanto, los que se mueven en el nivel de la revelación de la Torá tienen preferencia sobre los que profetizan. De esto aprendemos que cuando más subamos en el espíritu, acercándonos al lugar santísimo, más se aclaran las cosas para la mente de manera espiritual, no natural. Por eso el altar de bronce representa la oración en el espíritu, que no es entendida por la mente, como está escrito en 1 Corintios 14, 2 y 14. Porque el que habla en otros idiomas no habla a los hombres sino a Elohim, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero mi entendimiento queda sin fruto. En 1 Corintios 13, 1 al 2 está escrito: si yo hablara idiomas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Aquí vemos otra vez cómo se está hablando de los 3 niveles de santidad en el tabernáculo celestial. Hablar sobrenaturalmente en otros idiomas, profecía y revelación de los misterios. El metal que resuena hace referencia al altar de bronce en el atrio,
y el címbalo que retiñe hace referencia a las campanillas de oro en el manto del efod del sumo sacerdote. Los 3 niveles están representados por el velo, la pantalla y la puerta. Primero, hablar otros idiomas, la puerta para entrar en el atrio. Segundo, profecía, la pantalla para entrar al lugar santo. Tercero, revelación, el velo para entrar en el lugar santísimo. Los 2 altares representan 2 maneras de orar. El altar de bronce en el atrio representa la oración y el canto en otros idiomas con el espíritu, y el altar de oro en el lugar santo representa la oración y el canto con el entendimiento, como está escrito en 1 Corintios 14:15. Entonces, ¿qué? Oraré con espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Estas 4 maneras de dedicarse en la vida de oración hace que una persona siempre pueda andar en el espíritu. Querido oyente, no descuides ninguna de estas 4 maneras de orar en tu vida, de oración diaria, por la mañana, por la tarde y por la noche. El arca y su cubierta constituyen una unidad. Por eso el texto de 1 Corintios 12:8 está hablando de que la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento son según el mismo espíritu. La palabra griega que ha sido traducida como según es katá. Es la única vez que esta palabra aparece en este texto. Así que hay una relación muy íntima entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. La palabra de sabiduría es la más alta. En estas 2 manifestaciones espirituales se usa la palabra. Palabra. Esto nos enseña que tiene que ver con la transmisión de la palabra del Eterno, la Torá, la instrucción. La palabra griega que ha sido traducida como palabra es logos, que significa dicho, tema, razonamiento, cálculo, razón, prédica, doctrina, discurso. La palabra logos es una traducción de la palabra hebrea davar, que significa palabra, acontecimiento, hecho, acción, objeto, asunto, cuestión, cuerpo, cosa. Esto nos enseña que al transmitir palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, no son transmitidas solo palabras, sino palabras con sustancia espiritual, con cuerpo. Las palabras espirituales son acciones y cosas. Tienen poder para dirigir y formar el tiempo y el espacio, la historia y la materia. Encima de la cubierta del arca se manifestaba la presencia divina. Fue el lugar donde Moche entró para hablar cara a cara, panín a panín, con el Eterno y recibir palabras de sabiduría. Allí fue instruido en toda la Torá y los mandamientos dados del cielo para poder dirigir al pueblo de manera sabia. La palabra de sabiduría revela los secretos de la Torá, especialmente en relación con el Mesías, Yeshua. La cubierta del arca está hecha de oro puro, lo cual corresponde a la sabiduría de arriba, que en primer lugar es pura, como está escrito en Santiago 3:17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. En Efesios 1 del 16 al 21 está escrito: pidiendo que el Elohim de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, el Padre de Gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder,
el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que no nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. El espíritu de sabiduría revela en primer lugar quién es el Eterno, luego revela los planes del Eterno en tres áreas. Primero, el futuro del llamado que hemos recibido. Segundo, las riquezas de su herencia en nosotros los santos. Tercero, la grandeza de su poder para los creyentes conforme al poder de la resurrección. La mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de semblantes. La mesa representa la revelación de la fe sobrenatural. No es una fe natural, la cual todos los hombres poseen, sino una fe sobrenatural dada en una situación de necesidad. En la mesa, el Eterno está ofreciendo al hombre sus beneficios y el medio por el cual el hombre podrá obtener esos beneficios es la fe. La palabra fe tiene que ver con confianza en el Eterno y en sus promesas en situaciones que necesitan una intervención sobrenatural. Un ejemplo de esa manifestación se encuentra en Hechos 27 del 20 al 25, donde está escrito: como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo, Saúl, se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Elohim, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Elohim te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Elohim que acontecerá exactamente como se me dijo. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Una sanidad puede ser una obra de poder, pero en el sentido estricto de la palabra más bien es una intervención sobrenatural para mejorar el funcionamiento de un cuerpo que no está bien. Un ejemplo de un don de sanidad se encuentra en Lucas 4:39, donde está escrito: e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó al instante. Ella se levantó y les servía. Un ejemplo de una obra de poder se encuentra en Marcos 7:26 al 30, donde está escrito: la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella le respondió y le dice: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Aquí vemos cómo Yeshua está llamando el milagro de expulsar un demonio de una niña como pan. De esto aprendemos que esta manifestación espiritual corresponde a los panes del tabernáculo celestial, que en primer lugar es ofrecido a los hijos del pacto, pero también a los que están fuera del pacto. En Marcos 9 del 38 al 39 vemos cómo la expulsión de un demonio es considerado como un milagro, una obra de poder. En una obra de poder hay una parte humana y una parte divina. El hombre tiene
que hacer algo natural y con este acto confiar en que el Eterno hará su parte sobrenatural. Tenemos el ejemplo cuando Pedro caminaba sobre las aguas. No era nada sobrenatural caminar, lo sobrenatural fue que el agua le llevaba. Pedro tenía que hacer su parte, su obra y salir del barco, y así el Eterno hizo el milagro con el agua. Si el hombre no hace su parte natural, el Eterno no responde con su poder, como está escrito en Mateo 12:13. Entonces dice al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. El profeta Daniel recibió fe sobrenatural para poder sobrevivir en el foso de los leones. Si Sansón hubiera estado allí, hubiera despedazado a los leones por medio del poder sobrenatural que tenía. En estos dos ejemplos vemos la diferencia entre la manifestación sobrenatural de la fe y una obra de poder. El pan de semblantes fue cambiado en cada Shabbat y luego comido por los sacerdotes, de la misma manera que el Mesías sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios en Shabbat, más que en otros días de la semana. Esto nos enseña que en la unción mesiánica está la sanidad y la liberación final de las 12 tribus de Israel, que han sido dañadas y perdidas entre las naciones. Estamos viviendo en el tiempo cuando las 12 tribus están empezando a ser restauradas. La casa de Israel o la casa de Efraín está retornando a sus raíces hebreas. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.